Buenos días, mi nombre es Carly Joana Miranda Rojas, yo soy residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a hablarles sobre epilepsia y las consideraciones anestésicas en el contexto de la cirugía diferente a la cirugía de epilepsia. Mi asesor para esta charla fue el doctor Fabián David Casas. Bueno, los contenidos entonces de esta charla se van a basar en una breve acotación sobre la importancia del tema para el anestesiólogo, algunos aspectos claves sobre la epilepsia, cuáles son esas consideraciones que debemos tener en el perioperatorio, más allá de simplemente suspender o no las drogas antiepilépticas y finalmente unos puntos clave. La importancia del tema radica en que la epilepsia es un trastorno neurológico serio, muy común, hasta 50 millones de personas en el mundo pueden presentar la enfermedad y esta no tiene distinción ni de edad ni de género, de tal manera que hay una población muy grande de personas que van a necesitar en algún momento de su vida algún tipo de intervención quirúrgica, ya sea a causa de la epilepsia o alguna de otra comorbilidad asociada. En este estudio publicado en el 2012, que fue una cohorte retrospectiva de una base de datos de Taiwán, trataron de evaluar cuáles eran los resultados adversos postoperatorios de los pacientes que tenían epilepsia que se sometían a cirugía mayor. De tal manera que incluyeron pacientes con y sin epilepsia y encontraron que los pacientes epilépticos tenían más comorbilidades y más riesgo de complicaciones en el perioperatorio que los pacientes que no tenían epilepsia. En esta tabla les quiero mostrar que las complicaciones en el posoperatorio de los pacientes epilépticos en general se presentan de una manera más frecuente, tienen ORs que pasan por encima del 1 y un intervalo de confianza estrecho y es importante resaltar que estos pacientes tienen más riesgo de sufrir ACV. Por tanto, si tenemos un paciente que tiene más comorbilidades y que se complica más, se convierte en un reto de manejo para el anestesiólogo. Continuamos entonces hablando un poco acerca de la epilepsia. Sabemos que no es una entidad única, realmente se trata de un grupo de trastornos que tiene un amplio espectro que puede ir desde una condición benigna hasta una debilitante y potencialmente mortal. ¿Y mortal por qué? Porque se mueren los pacientes con epilepsia. En general, porque presentan estatus epiléptico o pobre control de la enfermedad, porque pueden presentar un TEC durante una convulsión o por el estigma social que tiene esta enfermedad tienden a tener más depresión y con esto más tasas de suicidio. Además, tienen compromisos cardíacos tanto en el ritmo, en la prolongación del QT y en disfunción autonómica, que finalmente los lleva a la condición que es conocida como muerte súbita inesperada por epilepsia, que es una muerte súbita en un paciente por lo demás sano después de una convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce la epilepsia? Brevemente lo vamos a tocar. Se trata de una descarga neuronal hipersincrónica. Esta descarga neuronal se debe amplificar y propagar a través del cerebro a través de lo que se conoce como cambio de despolarización paroxística. Aquí en la imagen lo que les quiero mostrar es en esta sinapsis neurológica donde se activa el receptor NMDA, aumenta el influjo de calcio, este lleva a un aumento del óxido nítrico y el óxido nítrico hace que se libere más glutamato que va a activar más receptores NMDA y por tanto se produce un círculo vicioso en que las neuronas están activándose todo el tiempo, el potencial de despolarización se prolonga a través de estas espículas y se produce el cambio de despolarización que lo que hace es que amplifique y propaga la descarga neuronal en las neuronas adyacentes y se produce la sincronización y potencialmente la convulsión clínicamente hablando. Si tenemos un paciente que presenta un episodio convulsivo, pero este es transitorio, autolimitado, con inicio y fin determinados, estamos ante una crisis epiléptica. Pero para decir que un paciente tiene epilepsia, se debe cumplir con la definición clínica práctica que fue propuesta por la Liga Internacional contra la Epilepsia en 2014, donde ellos hablan que para ser epilépticos se deben tener al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación o una sola crisis
crisis no provocada y la posibilidad de tener una segunda crisis en el mismo riesgo de recurrencia que los pacientes que ya tuvieron dos. Y la tercera definición es que el paciente tenga el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a depender del lugar del cerebro donde se produzca la descarga hipersincrónica. Si se ocurre en los dos hemisferios va a ser una convulsión generalizada, y si solo ocurre en un hemisferio va a ser parcial. Además, la manifestación va a depender de la cantidad de neuronas involucradas en esta descarga y del tiempo que dure la misma. A raíz de esto se puede clasificar al paciente según la Liga contra la Epilepsia, publicada este año, en focal, generalizada o de inicio desconocido, de tal manera que se pueden hacer intervenciones terapéuticas dependiendo del tipo de convulsión. El manejo de la epilepsia es muy amplio, va desde dieta cetogénica hasta tratamientos quirúrgicos, pero de importancia para nosotros está saber que todos estos pacientes o la mayoría van a tener tratamiento con drogas antiepilépticas y que estas vienen siendo utilizadas desde 1850, cuando se creía que la epilepsia era un trastorno asociado a la histeria. Lo que les quiero mostrar es que hay múltiples medicamentos de primera, segunda y tercera generación, y todavía hay medicamentos de primera generación que se utilizan y que tenemos que saber aprender a manejar. Muy bien. En esta imagen lo que les quiero mostrar es una imagen de Mesopotamia, donde empezó la cultura acadia con su lenguaje acadio, y ellos hacen lo que podría ser la primera descripción de un paciente convulsionando. Cito como dice: su cuello gira a la izquierda, las manos y los pies son tensos y los ojos muy abiertos, y de la boca espuma está fluyendo sin tener ninguna conciencia. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las consideraciones en el perioperatorio de un paciente epiléptico que sabemos que se va a complicar más y que tiene más comorbilidades? Entonces, los aspectos relevantes que quiero tocar en esta conferencia son determinar cuál es el impacto de la epilepsia y de las drogas antiepilépticas sobre las funciones corporales, cuál es el riesgo de convulsión perioperatorio, entendido este riesgo de convulsión como el desenlace más desfavorable en este contexto, y finalmente determinar cuál es el efecto de los anestésicos sobre la epilepsia y las drogas antiepilépticas. Con respecto al impacto en las funciones orgánicas, se sabe que las drogas antiepilépticas y la epilepsia en sí misma puede afectar cualquier órgano y sistema del ser humano. Sin embargo, para efectos de esta charla, traje los que se consideran de más relevancia para el anestesiólogo, como son el sistema cardiovascular, el sistema hepático, el sistema hematopoyético y las alteraciones hidroelectrolíticas. Los efectos cardiovasculares en los pacientes que tienen epilepsia y toman drogas antiepilépticas se han relacionado principalmente con los que les listo en la diapositiva, con los que se ha visto que hay más riesgo de morbimortalidad cardiovascular, y esta se debe principalmente al efecto aterogénico de las drogas antiepilépticas y al efecto hemodinámico producido tanto por el tratamiento antiepiléptico como por la epilepsia en sí misma. El efecto heterogénico se debe al impacto sobre el perfil lipídico, aunque este es variable y hay reportes donde se ve un perfil protector y otro perfil de riesgo, pero lo que sí es claro es que producen una disminución de ácido fólico y esto me va a aumentar la homocisteína, que es un factor de riesgo cardiovascular establecido. Además, como tendencia conductual, estos pacientes tienden a tener más tabaquismo que la población general, de tal manera que ya hay estudios donde se demuestra que los pacientes con epilepsia se infartan más, y en caso que se infarten, las complicaciones son mucho mayores. Con respecto al riesgo hemodinámico, este es dado por el potencial arritmogénico de los medicamentos antiepilépticos que prolongan el QT, y además porque la epilepsia en sí misma produce una disfunción autonómica con alteración en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que lleva a que se presente la muerte súbita inesperada por epilepsia, que se ha visto que lleva a más mortalidad en esta población de pacientes.
Como vemos, todos estos hallazgos que les estoy contando son extrapolados de escenarios fuera del perioperatorio, no hay estudios asociados con este contexto, pero podemos extrapolar que estos pacientes tienen más riesgo de mortalidad cardiovascular y por eso en la valoración preoperatoria sería importante tener en cuenta aquellos pacientes que van a tener más riesgo, como son los ancianos, las mujeres, aquellos pacientes que tengan algún tipo de alteración hidroelectrolítica, que tengan tratamiento combinado con alguna otra droga que prolongue el QT y aquellos que tengan pobre control de su epilepsia o esta sea refractaria al manejo. En cuanto al impacto de la función hematológica, se sabe que hay medicamentos como el ácido valproico sobre todo y los que les listo en la diapositiva que producen alteraciones sobre las plaquetas ya sea en número o en función. Además hay una disminución de los factores de coagulación como el factor de von Willebrand y el factor 8 y producen disminución del fibrinógeno. Múltiples reportes han tratado de asociar el uso de ácido valproico y sangrado perioperatorio, pero no hay un estudio grande donde se pueda establecer adecuadamente esta asociación. Además, en esta revisión de la literatura publicada en 2014, donde tratan de evidenciar cuál es el impacto real del ácido valproico sobre la coagulopatía en el perioperatorio, finalmente la conclusión es que hay evidencia controversial al respecto y que la decisión de suspender o no el medicamento en el preoperatorio se debe tomar en un staff multidisciplinario que tenga en cuenta la opinión del neurólogo, el cirujano y el anestesiólogo, dado que el riesgo de una convulsión perioperatoria al suspender el medicamento con el que el paciente se está controlando es muy alto y esto aumenta la mortalidad, como vamos a ver más adelante, de tal manera que nos debemos basar en hallazgos clínicos de laboratorio y en el perfil de riesgo. ¿Cuál es el perfil de riesgo? Estos son los pacientes en los que se ha visto que con el uso crónico de ácido valproico pudiesen tener más riesgo de sangrado, como son los niños, algún paciente con enfermedad neuromuscular que tenga parálisis cerebral, epilepsia refractaria en tratamiento con múltiples anticonvulsivantes, adultos con enfermedad psiquiátrica que requieran tratamiento con ácido valproico o pacientes que tengan una enfermedad de von Willebrand o hipofibrinogenemia primaria. En cuanto a la función hepática, exceptuando la gabapentina, todos tienen metabolismo hepático y todos tienen un papel sobre las enzimas hepáticas del citocromo P450. La mayoría son inductores enzimáticos de tal manera que pueden disminuir la efectividad o la acción de múltiples medicamentos que se metabolicen por esta vía y se sabe que el ácido valproico es el único que tendría actividad de inhibidor enzimático, lo que podría aumentar el efecto de medicamentos que se metabolicen por esta vía. Lo importante es saber que hay potencial riesgo de interacciones medicamentosas entre un paciente que está tomando drogas antiepilépticas y que se va a someter a un evento anestésico donde se van a utilizar múltiples drogas en un periodo corto de tiempo. En cuanto a los electrolitos, principalmente se sabe que pueden ser alteraciones causales de una crisis epiléptica o consecuencia de una epilepsia en manejo con drogas antiepilépticas. Importante asociación se ha establecido con la carbamazepina y la hiponatremia, aunque la hiponatremia no es de significancia clínica, pudiese ser relevante buscarla en pacientes de riesgo como son los ancianos. Muy bien, en esta imagen les quiero mostrar lo que se entendía anteriormente para el manejo de la epilepsia. La epilepsia ha tenido muchos mitos y estigmas a lo largo de la historia. Se pensaba que había un demonio o un alma maligna en el cerebro que hacía que el paciente tuviera estos movimientos tónico-clónicos, de tal manera que se utilizaba la trepanación, como se ve en la imagen, en la que se hacía una apertura del cráneo y se trataba de sacar la piedra de la epilepsia. Muy bien. Ya vimos cuál es el impacto entonces de la epilepsia y su tratamiento sobre las funciones corporales. Ahora tenemos que estimar el riesgo de convulsión perioperatoria del paciente que estamos evaluando. Aunque la prevalencia realmente es baja, va del 2 al 6%, y se ha visto que el riesgo mayor es en el posoperatorio en las primeras 72 horas, esto se puede presentar durante la inducción anestésica, llevando al paciente a un estado de acidosis cerebral y sistémica con aumento de la presión intracraneana y finalmente un edema cerebral con todas las consecuencias neurológicas que esto trae.
Estos pacientes además van a tener más riesgo de hipopsia, se van a demorar más en el despertar, van a requerir ventilación mecánica prolongada y pueden morir por la inestabilidad autonómica asociada a un episodio de convulsión tónico-clónico generalizada. Esto nos sirve para establecer de una manera adecuada si el paciente necesita o no optimizar el control de la enfermedad previo a la cirugía y en caso de que no sea posible tener un plan de tratamiento adecuado en caso que se presente la convulsión. Pero entonces, ¿cómo determinamos el riesgo de convulsión de un paciente? Hay situaciones que aumentan este riesgo, que son todas aquellas que alteren la absorción y el mantenimiento del tratamiento con la droga antiepiléptica, como son que el paciente no cumpla con el tratamiento, lleve poco tiempo tomando el medicamento, tenga algún tipo de alteración gastrointestinal que le impida una adecuada absorción del mismo, que tenga privación en el sueño o alguna alteración hidroelectrolítica. Estas situaciones que se han visto que aumentan el riesgo en la población general se pueden presentar en el contexto del perioperatorio, porque son pacientes que van a estar en estados de ayuno, van a utilizar medicamentos con potencial proconvulsivante y están ante un evento estresante. De tal manera que les traigo este estudio publicado en 2010, donde tratan de determinar la frecuencia de convulsiones perioperatorias en pacientes con trastornos convulsivos. Esto fue una cohorte retrospectiva de la base de datos de la Mayo Clinic. Importante que quiero resaltar acá es que ellos encontraron que las características que se asociaban significativamente con convulsiones en el perioperatorio eran la edad, ser joven, tener más de 3 medicamentos antiepilépticos para el control de su enfermedad, que tuviera un intervalo de tiempo corto entre la última convulsión y la cirugía, al menos de una semana, y que tuvieran una frecuencia de convulsiones muy elevada, una convulsión diaria fue la asociación más importante. Como vemos, estas características nos hablan de epilepsias de difícil control y pudiese decirse que son refractarias. Concluimos entonces que las convulsiones en el perioperatorio se relacionan más con el estado basal del trastorno convulsivo y no hubo asociación entre el tipo de anestesia o el tipo de intervención quirúrgica. Por tanto, ante un paciente epiléptico en el perioperatorio, siempre debemos estar preparados para el manejo de una convulsión perioperatoria independiente de la técnica anestésica y del procedimiento quirúrgico. Estos son otros factores de riesgo que se han asociado a convulsión en el perioperatorio, que se agrupan en factores anestésicos ya en cuanto a profundidad anestésica, a estado de ventilación y de oxigenación, al tipo de medicamentos utilizados, y en cuanto a los metabólicos, cualquier alteración hidroelectrolítica o metabólica pudiese poner al paciente en riesgo, y como ya les mencioné y soy muy enfática, el hecho de tener una epilepsia mal controlada. Muy bien. Ya sabemos cuál es el riesgo de nuestro paciente, entonces debemos optimizar su tratamiento para llevarlo en las mejores condiciones a la cirugía. La idea es entonces que la valoración por neurólogo se haga en todos aquellos pacientes que tengan algún tipo de alteración clínica o cambio en su condición de forma reciente. Lo importante es que nunca suspendamos los medicamentos que el paciente está usando para su tratamiento. Se debe continuar con su dosis habitual en la mañana de la cirugía, no se debe suspender. Y en caso que el paciente no pueda hacerlo por vía oral, que tenga alguna alteración enteral, se puede hacer el cambio de la vía oral hacia la vía intravenosa. Si está siendo tratado con fenitoína, con valproato o con levetiracetam, usted no tiene que dar una dosis de carga, sino que simplemente hace la conversión de la equivalencia oral a venosa y continúa con la dosis de mantenimiento hasta que el paciente recupere la capacidad de consumo por vía oral y retornar a su tratamiento habitual. En caso que el paciente esté siendo manejado con algún tipo de droga que no tenga presentación parenteral, debemos utilizar los que sí vienen en esta presentación, pero en ese caso debemos dar una dosis de carga inicial, ya sea valproato, levetiracetam, y posteriormente continuar con la dosis de mantenimiento hasta que el paciente pueda retomar su tratamiento por vía oral. Medimos entonces los niveles plasmáticos de los medicamentos que está utilizando el paciente. La respuesta es: no se deben medir de forma sistemática. No se ha encontrado que esto cambie el pronóstico o que nos hable de la condición clínica. El control de la enfermedad se determina más por los hallazgos clínicos del paciente que por los hallazgos de laboratorio.
pero podrían tener utilidad en aquellos pacientes que tengan cambios recientes en la dosis o que haya tenido un cambio en su condición clínica que nos haga pensar que el paciente tiene o niveles muy bajos o niveles muy altos, por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal o hepática o que ya esté pensándose en alguna toxicidad porque esté presentando arritmias o algún tipo de alteración hidroelectrolítica. Aquí solamente les quería mostrar cuáles son los niveles plasmáticos esperados para estos fármacos antiepilépticos, pero si usted tiene un paciente con otro medicamento es muy fácil encontrar en la red cuáles son los niveles plasmáticos esperados, pero como les dije, no es necesario aprendérselos porque uno no debe medirlos de manera sistemática. Muy bien. Finalmente, entonces, vamos a hablar de cuál es el efecto de la anestesia sobre la epilepsia. En cuanto a la técnica anestésica, ya les había adelantado que al parecer no tiene ningún impacto. En este estudio publicado en 2009, que fue una cohorte retrospectiva tratando de establecer si los pacientes con algún trastorno epiléptico y se iban a someter a cirugía bajo anestesia regional, cuál era el impacto real. Y encontraron en más de 300 pacientes que se sometían a cirugía con anestesia regional que muy pocos convulsionaban en el perioperatorio. Y de esos pocos pacientes, la mayoría no tenían relación con la anestesia regional. Por tanto, no se contraindica el uso de bloqueo regional en este tipo de pacientes. Con respecto a la anestesia general, este estudio, que es otra cohorte retrospectiva con más de 200 pacientes, trataron de establecer cuál era el efecto de la anestesia general en los pacientes con epilepsia y encontraron que muy pocos pacientes convulsionan y que no es claro hacer una asociación entre los medicamentos de la anestesia general y la convulsión. Por tanto, se habla que puede ser seguro su uso y concluimos que la técnica anestésica no nos va a aumentar el riesgo de convulsión. Como ya les había mencionado, es el estado basal del paciente lo que va a poner en riesgo al paciente de convulsión en el perioperatorio. Muy bien. Les había mencionado entonces que las estrategias de manejo de estos pacientes son con las drogas antiepilépticas y si miramos su mecanismo de acción en la sinapsis excitatoria, vemos cómo estos medicamentos a través de diferentes vías lo que buscan es una inhibición de la liberación de neurotransmisores excitatorios o un bloqueo de los receptores excitatorios, ya sea a través de los canales de sodio voltaje dependientes o los canales de calcio tipo L o las vesículas sinápticas o a través del bloqueo de los receptores NMDA o AMPA, mientras que en la sinapsis inhibitoria lo que se ve es lo contrario, buscan aumentar la liberación de neurotransmisor inhibitorio a través de la limitación del efecto de la GABA transferasa para que lo metabolice menos y la potenciación del receptor GABA a través de los canales de cloro. Como vemos de manera crítica, estos mecanismos de acción son muy similares a los que se acuñan a los anestésicos que utilizamos, de tal manera que si tienen mecanismos de acción similares, se metabolizan en el hígado, probablemente vamos a tener interacciones entre ellos y además de los medicamentos que utilizamos en la anestesia con la enfermedad. En esta tabla, lo que les quiero mostrar es que hay medicamentos que tienen tanto efecto proconvulsivante como anticonvulsivante. Pero como vamos a ver más adelante, este efecto va a depender de ciertas consideraciones. Pero es importante que sepamos que dentro de los medicamentos que se utilizan durante la anestesia se pueden presentar las dos respuestas. En cuanto a los anestésicos inhalados, se sabe que pueden tener actividad pro o anticonvulsivante, pero hablando individualmente de ellos, el óxido nitroso, por ejemplo, en estudios animales se ha presentado con efectos proconvulsivantes, con aumento de la actividad epileptiforme en el electroencefalograma, incluso han presentado clínicamente una crisis convulsiva. Sin embargo, estos hallazgos no se han podido reproducir en humanos y de hecho cuando se utiliza óxido nitroso para la cirugía de epilepsia, en la que se busca que se produzca un foco epileptiforme, lo que se ha encontrado es que con el óxido nitroso se suprime esta respuesta epileptiforme. Por tanto, en otro escenario donde no queremos que se produzca esta respuesta, pues sería seguro utilizar.
Con respecto al sevoflurano, se sabe que a más de 1.5 MAC ya está demostrado que tiene efecto proconvulsivante y que ésta se va a presentar alrededor de lo que se conoce como el burst de supresión o trazado isoeléctrico. De tal manera que en estos pacientes las concentraciones no deberían superar 1.5 MAC. Esto nos lleva a pensar que entonces, por ejemplo, en los niños epilépticos donde uno podría utilizar la inducción inhalatoria no se pudiera usar sevoflurano. Sin embargo, se ha visto que cuando se utilizan sevoflurano y óxido nitroso como segundo gas, se puede hacer una inducción inhalatoria segura que suprime el efecto anticonvulsivante del sevoflurano siempre y cuando el dial no supere el 6%. Con respecto al desflurane y al isorane, se sabe que tiene actividad anticonvulsivante y de hecho se incluye como una de las estrategias terapéuticas en el manejo del estatus epiléptico refractario. Por tanto, concluimos que la selección del inhalado va a depender de la disponibilidad que usted tenga en su servicio, siempre y cuando tenga en cuenta las consideraciones especiales para que lo pueda usar de manera segura. En cuanto a los inductores, hay reportes de convulsión en inducción y realmente no se ha podido establecer una adecuada causalidad porque en general durante la inducción no se utiliza electroencefalograma, pero el efecto va a depender de la dosis, de tal manera que a dosis altas todos son anticonvulsivantes y a dosis bajas pueden tener actividad excitatoria. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2015, trataron de evaluar cuál era el efecto del etomidato en la duración de convulsiones en la terapia electroconvulsiva con respecto a otros inductores como el propofol, el tiopental o el metoexital. ¿Qué se concluye en este metaanálisis? Que el tiempo de convulsión cuando se utiliza etomidato es mayor. Se necesita un umbral más pequeño para lograr una adecuada convulsión y por tanto se concluye que el etomidato a dosis habituales no suprime la actividad electroconvulsiva como sí se vio con los otros medicamentos. Por tanto, como es sabido, las benzodiazepinas se utilizan para el tratamiento del estatus epiléptico. El propofol, aunque ha presentado situaciones clínicas similares a epilepsia, ya se ha demostrado que las ondas electroencefalográficas no se corresponden con foco epileptogénico, y el tiopental, aunque no suprime la actividad electroconvulsiva, no la aumenta, de tal manera que hace que estos medicamentos sean seguros a dosis de inducción y sedación. Y como vimos en el metaanálisis, debemos evitar el etomidato en pacientes epilépticos. En cuanto a la ketamina, hay mucha controversia con respecto, o había. Se creía que al ser un antagonista del receptor NMDA podría tener algún tipo de efecto excitatorio y llevar a algún tipo de convulsión. Sin embargo, cuando se hace el análisis o el estudio de la fisiopatología del estatus refractario, se llega a la conclusión de que este se mantiene debido a una activación de los receptores NMDA y una pérdida de inhibición del GABA, de tal manera que si la ketamina es un antagonista del receptor NMDA, podría tener un papel en el manejo del estatus refractario. Es así como en publicaciones recientes del 2016 y 2015 sobre el tratamiento del estatus epiléptico ya recomiendan la ketamina a dosis de 1.5 e incluso seguir en infusión para el manejo del estatus refractario. Concluimos pues que usar a dosis de inducción es seguro, pero sigue habiendo controversia con respecto a las dosis bajas o dosis muy altas de 4.5 miligramos por kilo, donde podría haber riesgo de actividad proconvulsiva. Los opioides se han reportado casos donde la mayoría tienen efecto proconvulsivante. Realmente el mecanismo de acción no se conoce muy bien. Se cree que pueden deberse a estimulación de receptores opioides, a receptores diferentes a los opioides, como los receptores NMDA, o a la teoría de la desinhibición, en el que se produce una inhibición de las interneuronas inhibitorias del sistema límbico. Se han reportado casos en que la morfina por administración neuroaxial ha presentado efectos convulsivos y se dice que es por la cefalización del medicamento hacia el mesencéfalo, pero cuando se administra de manera intravenosa no se han reportado casos y se habla que pueda ser segura.
En cuanto a la meperidina, se sabe que su metabolito, la normeperidina, tiene un efecto tóxico en el sistema nervioso central y siempre se ha hablado que hay más riesgo de convulsiones con el uso de meperidina. Sin embargo, en esta revisión en el que trataron de establecer cuál era la relación entre la meperidina y las convulsiones, y lo que se encuentran es muy llamativo. La incidencia o la prevalencia de eventos convulsivos asociados a la meperidina realmente es muy baja, se encuentra en reportes muy antiguos, pero ellos lo que sugieren es que podría utilizarse de manera segura. Sin embargo, se debe tener precaución en aquellos pacientes en el que el metabolito se puede acumular, como en el uso prolongado, en el uso de fenitoína o fenobarbital, que tenga insuficiencia renal, que tenga un cáncer avanzado, anemia falciforme o extremos de edad. El fentanil, que es un opioide que se metaboliza en el hígado, cuando se utiliza en pacientes que además consumen carbamazepina o fenitoína, va a tener un aumento en su metabolismo, lo que hace que se tengan requerimientos más altos para lograr el efecto analgésico deseado. Sin embargo, hay que tener precaución en que dosis de 10 a 25 microgramos por kilo se ha visto que son proconvulsivantes. No obstante, estas dosis son muy altas y en la práctica clínica es muy raro la necesidad de tener este tipo de concentraciones tan altas. En cuanto al fentanil y el remifentanil, hay estudios donde ya se ha establecido que estos medicamentos tienen un efecto sobre la duración de la convulsión, sobre el estímulo que se necesita para producir una convulsión en terapia electroconvulsiva. Y de hecho se sabe que a dosis de alfentanil de 10 microgramos por kilo y remifentanil de 1 microgramo por kilo, se aumenta la duración de las convulsiones en este tipo de contexto y se disminuye la necesidad de otros inductores. Por tanto, hay que tener precaución en cuanto a las dosis utilizadas. Si vemos que, según lo que les he contado, cuando se utilizan a dosis de inducción, que realmente son dosis bajas, estos medicamentos son seguros. El riesgo está cuando se utilizan dosis muy altas. Con respecto a los relajantes neuromusculares, los no despolarizantes en general van a tener una disminución de acción cuando el paciente toma drogas antiepilépticas por más de 5 días, y si está utilizando succinilcolina, la duración del bloqueo se va a prolongar. Sin embargo, esto no tiene relevancia clínica y lo que se recomienda es que todos estos pacientes se dirijan a la terapia de relajación con el monitor de la relajación. En cuanto a la reversión de la relajación, se ha visto que ni la neostigmina ni la atropina tienen algún tipo de efecto sobre el umbral convulsivo y se pueden usar de manera segura. ¿Qué monitoreo vamos a usar para estos pacientes? En general se sabe que las metas son las mismas que para cualquier otro paciente sometido a cirugía: normotermia, normovolemia, normoglicemia, evitar hipotensión, evitar hipoxia. Y en cuanto al neuromonitoreo, no se ha establecido un método estándar para poder hacer diagnóstico de convulsión intraoperatoria. Se han hecho reportes con el BIS, pero la utilidad ha sido controvertida. Además, este no es un método estandarizado para este fin. Usted podría utilizar el BIS, pero para monitorizar profundidad anestésica, más no para hacer el diagnóstico de convulsión perioperatoria. Muy bien. Ya vimos todos aquellos aspectos relevantes que nos encaminan a determinar el riesgo y evitar que el paciente convulsione. Pero ¿y si el paciente convulsiona, qué hacemos? Como ya les había contado, el riesgo de convulsión perioperatoria es mucho mayor en el postoperatorio, es decir, el paciente probablemente ya no esté intubado, no tenga manejo de su vía aérea, de tal manera que cuando el paciente convulsione debemos asegurar la vía aérea y garantizar oxígeno suplementario y empezar a buscar causas secundarias que hayan ocurrido en el intraoperatorio que lo pudiesen llevar a convulsionar, como alteraciones metabólicas o en los electrolitos, y empezar un manejo farmacológico con diazepam o con midazolam. Una vez han pasado 5 minutos y el paciente sigue convulsionando, ya hay que considerar asegurar la vía aérea, y esto implica considerar intubación y empezar un tratamiento más agresivo con drogas antiepilépticas. Ya puede ser fenitoína, valproico, o incluso se han mencionado y se describen dosis de infusión de midazolam y de propofol.
En caso que el paciente persista con la convulsión después de 30 minutos, ya usted puede considerar el uso de fenobarbital o incluso, como les había mencionado, infusiones de ketamina y ya determinar con el equipo médico la necesidad o no de trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Esta imagen es la fachada del primer museo de epilepsia del mundo que se ubica en Alemania, en la ciudad de Cork, en el que se trata de recopilar todo el contexto histórico, artístico y cultural de los condicionantes que han llevado los pacientes con epilepsia y cómo se han estigmatizado y cuáles han sido las creencias a lo largo de la historia. Muy bien. Los puntos claves para finalizar entonces esta charla es que hay que entender la epilepsia como un síndrome de compromiso multisistémico y hay que establecer su impacto y el de su manejo en las funciones corporales de importancia para nosotros, la hematológica y la cardiovascular. Hay que considerar el riesgo de convulsión perioperatoria dado que este es el desenlace más desfavorable en este contexto y hay que establecer el estado basal de la epilepsia dado que este es el condicionante más relacionado con el riesgo de convulsión. Por tanto, es importante saber el tipo, la frecuencia, los desencadenantes y qué medicamentos se está utilizando. Hay que tratar de optimizar en lo posible el estado basal de estos pacientes y estar preparados para el manejo de una crisis convulsiva. Recordar que la técnica anestésica no va a afectar el riesgo de convulsión y que usted podría hacer un abordaje neuroaxial de manera segura siempre y cuando verifique el estado de hemostasia y los perfiles de riesgo que les mostré. Además, finalmente, hay que tener en cuenta las potenciales interacciones medicamentosas y el efecto pro y anticonvulsivante de los anestésicos que vamos a utilizar. Quiero finalizar entonces con esta frase. En estos estados cerebrales, la anestesia, la conciencia desaparece y todas las memorias y sentimientos se funden en la nada. No genera esperanzas o temores, es el olvido total.